en nuestras congregaciones, creemos que la palabra de Dios está escrita sobre el fundamento de la redención, sobre el fundamento del pacto. Es un tema constante en la escritura, ¿sí? Es algo que uno no puede olvidar cada vez que se acerca a analizar un pasaje. Iniciemos por la frase, la sal que se desvanece y la luz debajo del almud o debajo de un mueble, ¿no? Estas son metáforas que comunican la idea contraria a la que Jesús inicia en este pasaje. Porque la primera frase es, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Él inicia afirmando esto, ¿ok? Y es fascinante ya que unas líneas antes, Jesús ha descrito la condición de la audiencia. ¿Se recuerdan qué eran las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas decían, bienaventurados los ricos en espíritu, no, los pobres en espíritu. Bienaventurados los valientes, no, los guerreros, no, los mansos, ¿verdad? Y empieza a describir que la condición de estos gentiles y de esta gente que le escuchaba ahí era muy pobre. De hecho, esta audiencia opinaba de sí mismo muy poco, ¿sí? Pero ahora que les ha dicho a ustedes, bienaventurados, ahora les eleva el puesto. Y ya no les dice, ustedes son pobres en espíritu, ustedes son aquí. No, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Les eleva, es un contraste. Y esta manera de pensamiento y de escritura en la Biblia, en la cultura judía, de hecho es así constantemente. Se basa en muchos contrastes para que nos quede claro. No hay un término medio, sino que es, tú eras así y ahora en Cristo eres así, ¿sí? ¿Verdad? Este es el punto. Y de la manera contraria igual. Con Cristo vivimos de gloria en gloria, con Cristo vivimos experimentando la gracia y la redención, y sin Cristo estamos perdidos totalmente. No es que estemos moribundos, no es que andemos más o menos, o estamos con Cristo o no estamos con Él, ¿sí? Nuestra condición es de vida o de muerte, no es de heridos, no es de ahí vamos jalando la carreta, no, las condiciones son claras, o es todo con Cristo o es nada sin Él. Y por eso es que Jesús hace el contraste, ¿no? Ustedes son la sal del mundo, pero si no hacen lo que yo digo, no sirven para nada. O sea, Jesús no va con medias tintas, ¿no? Y esto ha cambiado en el discurso de Jesús unas cuantas líneas después, que es lo que estamos leyendo. Esto solo es posible porque la palabra de Dios ha llegado a la audiencia. La audiencia en el Sermón del Monte, recordemos que cómo venimos predicando todo esto, ¿no? Le empezó a seguir gente de toda Siria, de Decápolis, que eran 10 ciudades que estaban ahí, de Jerusalén, de Judea, de Galilea, y se armó una multitud gigantesca, ¿no? Entonces, toda esta gente estaba perdida, sin Cristo. Estaban esperando un Mesías en algún sentido, y el hecho de que la naturaleza de la gente cambie es por una situación, por una cosa, porque Cristo ha llegado a la vida de esta audiencia, exactamente como sucede con nosotros. Una vez la verdad de Dios ha llegado a nuestra vida, es como una sentencia, pero una sentencia en términos positivos. Imaginen, a mí me gusta mucho ver estas películas y series de abogados, ¿verdad? Y me gusta ver cómo argumentan y que las evidencias y que esto y el que es culpable, no, que me engañó, que se metió con la hermana, nada, es un relajo eso. No son novelas. Es un relajo, se arma, pero terminan los casos cuando el juez sentencia, ¿no? Sentencia y somata con ese martillo, y dice culpable, y lo mandan a la cárcel. Bueno, esta idea es como la misma, pero al contrario. Somata el Señor somata el martillo, ¿verdad? Y dice, te sentencio, pero no a la cárcel, sino a la libertad. Es algo maravilloso lo que estamos viendo aquí. Y esto es lo que ilustra nuestra redención. Esto es lo que estamos viendo al leer estas frases. La otra frase que nos ayuda es que si no hacemos, no somos la sal del mundo, no somos la luz de la tierra, si nuestra justicia no es mayor a la de los fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Esa frase nos orienta en cuanto a nuestra redención, en cuanto a nuestra salvación, debido a que si no entramos en el reino de los cielos, no es que nos quedemos en medio del reino de los cielos y las tinieblas,
No es que nos quedemos a la mitad del camino. Ah, sí, pues nos faltaron 2 kilómetros para el reino, pero por lo menos ya estamos 2 kilómetros lejos del infierno. No, no estamos a la mitad. No entraremos en el reino de los cielos si no entendemos esto, si no practicamos esto. De acuerdo a lo expuesto por nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, lo que nos va a permitir entrar en el reino de los cielos es que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos. Ahora, nuestra justicia, cuando decimos eso, no es una justicia que nace de nosotros. Es una justicia, como lo explicamos en el grupo en casa, ¿no? Cuando hablamos de la historia de la Reforma Protestante y hablamos de ese gran intercambio, que la justicia de Cristo nos fue acreditada y nuestro pecado le fue acreditado a Cristo. Por eso hoy podemos decir que tenemos justicia, pero no porque nació de nosotros, sino porque nos fue dada como un regalo. Por eso es que somos justificados. Ahora, y esa justicia que ahora tenemos debe ser mayor que la de los fariseos. Y vamos a explicar qué significa eso. Eso es lo que nos permitirá entrar en el reino de los cielos, porque la justicia de Cristo fue depositada en nosotros, sin mérito alguno. Hoy tenemos la oportunidad de entrar en el reino gracias a la obediencia perfecta de Jesús. Nosotros no obedecimos perfectamente la ley, al contrario, la quebrantamos a cada rato, pero Él sí la obedeció perfectamente y esa justicia fue acreditada a nuestra cuenta. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico para recordar estos elementos. La sal en el contexto del primer siglo era utilizada no solo para la comida, la sal era utilizada en puños para alimentar el fuego, ¿sí? Se le llamaba sal de cantera y eran costales grandes de sal y en la noche pues la única fuente de luz y de calor era el fuego, ¿no? No existía ningún otro artefacto. Entonces cuando el fuego se estaba apagando agarraban un puño de sal, lo echaban de esa sal de cantera y el fuego avivaba, ¿no? Y entonces esa sal cuando generaba llama, decía, esa es una buena sal, todavía sala, ¿sí? Pero si de repente, se está apagando el fuego, patojos, van a echarle sal, agarraban los patojos, echaban sal, mamá, ya no sirve la sal. Bueno, tírenla. Entonces, ¿qué hacían con esa sal? Agarraban esos costales y los tiraban en el camino, ¿sí? Casi que para relleno. Mira, ahí hay un hoyo y llena ahí con sal porque esa sal ya no sirve. ¿Y qué hacían con esa sal? La gente la hollaba o la pisoteaba porque ya no servía para más nada. Recuerden que cuando los israelitas conquistaron la tierra prometida, agarraron a aquellos 5 reyes. ¿Y qué les dijo Josué a los guerreros? Que pusieran sus pies sobre los cuellos de esos reyes. ¿Por qué? Porque esa era la profecía. Lo que pisare la planta de vuestros pies será tuyo. Entonces, el objetivo de pisar era decir, yo he triunfado. Y lo que está debajo de mis pies o es mío o ya no sirve. Y por eso tiraban la sal, porque ya no servía para nada. ¿Sí? Cuando esto sucedía, vemos magistralmente los elementos que Jesús está conectando, la sal y la luz, ¿no? Porque la luz del fuego, digamos, dependía de que le echaran sal, ¿no? Entonces Jesús utilizaba todos esos elementos como ilustraciones para que su audiencia entendiera lo que estaba hablando. Y luego ponía él el ejemplo de la ciudad en una montaña, ¿no? Era para alumbrar ahí arriba. Yo viví gran parte de mi niñez y adolescencia en una colonia que se llamaba Vías del Amanecer y estaba tan lejos ustedes eso que de verdad ahí siempre estaba de día, no llegaba la noche, creo yo. Estábamos en un cerrito allá después de Ciudad Peronia, allá arriba. Entonces, después de 2 horas de tráfico y camino, ya vamos a llegar. No, ¿hasta dónde vivís pues vos? Allá, mira, yo me paraba ahí en Peronia y le decía, allá en aquel cerrito, mira, y cabal había una colonia que tenía las luces y se miraba de arriba, ¿verdad? A ver, no dan ganas de ir, ya eran 2 horas de camino, ¿no? Esa era la ilustración también que Jesús, el verdadero maestro, estaba utilizando. Jesús dice, su justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Todos sabemos quiénes eran los fariseos, ¿no? Incluso el término fariseo hoy se utiliza de manera negativa, ¿no? Como para querer insultar a alguien, ¿no? Algunos dicen, si es que ese es un fariseo, ¿verdad? Es como un hipócrita, ¿no? ¿Quiénes eran los fariseos en el primer siglo? En el primer siglo eran el grupo más estricto e importante de los judíos. De hecho, técnicamente, eran el partido político
más influyente. Se cree que habían como unos 6,000 fariseos solo en Jerusalén en esa época, ¿sí? Ellos enfatizaban una obediencia rígida y estricta a la ley, que para ellos incluía el Antiguo Testamento, y este era el problema. No solo el Antiguo Testamento, sino que sus interpretaciones del Antiguo Testamento, ellos las elevaban al mismo nivel que la ley del Antiguo Testamento. Y algunos de ellos se atrevían incluso a decir, más que la ley del Antiguo Testamento, mi enseñanza como rabino es más importante. Este fue el problema, ¿no? Ellos pusieron su entendimiento de la ley por sobre la ley y dijeron, más que las leyes del Antiguo Testamento, háganos caso a nosotros, porque nosotros somos los fariseos. Este era el problema de ellos. Así que en sus enseñanzas y requisitos, los fariseos agregaron a las leyes. Los fariseos osaron agregar a la ley de Dios algo que claramente él prohibía, ¿sí? El término fariseo significa separatista, ¿sí? Eso es lo que significa, separar. Pero en el mal sentido de la palabra y en el sentido violento. Por eso es que ellos separaban claramente. Y hemos venido hablando del contexto de los galileos, ¿se recuerdan? Que los galileos, los fariseos los separaban. Ustedes son del norte y ustedes están mezclados con otras culturas de hace tiempo. Ustedes tienen que separarse de nosotros. Ellos eran separatistas, eso era lo que significaba su nombre. Enfatizaban la importancia de la nación de Israel. Ellos creían que ellos como fariseos eran los herederos legítimos del reino. Cuando viniese el Mesías, ellos tenían que, básicamente, exponer al Mesías porque era de ellos. Ellos creían que nadie más tenía el derecho al Mesías y al reino, porque ellos eran los más importantes de la nación de Israel. Y obviamente se sentían superiores a todos los que no seguían sus enseñanzas. Se mantenían separados de los gentiles y de todos aquellos judíos que se habían mezclado con algunas otras razas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas, como un grupo bien definido, surgieron después del exilio, cuando Israel en el Antiguo Testamento fue enviado a Babilonia en cautividad. Cuando regresan del exilio, surge aquel gran hombre erudito de la ley, Esdras, ¿sí? Que está en el Antiguo Testamento. Se cree que los escribas son todos aquellos seguidores de Esdras. Ahí surgen los escribas, y cuando amanecemos en el primer siglo en el Nuevo Testamento, son los seguidores de los conocedores de la ley, ¿sí? Eran eruditos que dedicaban su tiempo al estudio de las leyes de Dios. Entre ellos había un grupo que se llamaba los masoretas, quienes eran las fotocopiadoras humanas, pongámosle. Ellos eran estrictos copistas. Agarraban uno de los pergaminos del Antiguo Testamento y se dedicaban solo a copiar. Y copiaban de manera muy estricta. Se dedicaban solo a eso, ¿no? Entonces hasta contaban las palabras. En este manuscrito hay tantas palabras en esta línea. Aquí tienen que haber tantas palabras. Y entonces ellos eran como que muy estrictos en esa parte, ¿no? Eran, por decirlo de alguna manera, debido a que conocían muy bien la ley, los abogados de la época, ¿sí? Con tal de que no cualquiera llegara a ser del grupo de ellos, ponían alrededor de la ley de Dios, ¿cómo se dice esto? Obstáculos bien grandes. Tú quieres ser un escriba. Bueno, tienes que hacer esto. Era casi imposible llegar a ser un escriba. Solamente aquellos que ellos mismos avalaban, sus propios hijos, o si heredaban o esto, o si alguien daba mucho dinero, lo dejaban entrar. Entonces, por eso es que Jesús los maldice y los reprende, porque dice, ustedes después de convertir a un judío lo hacen más merecedor del infierno, porque les hacen hacer un montón de obstáculos que yo no he pedido, dice Jesús, pero ellos lo hacían con tal de guardar su poder, ¿no? Los escribas, fariseos, saduceos y todos esos feos se constituían como la contraparte. En algún sentido, ellos se creían el estándar, ellos creían que eran el parámetro. Ellos decían, ok, si ustedes quieren entrar al reino de Dios, porque ya casi viene el Mesías y él va a salir de nosotros o venir a buscarnos a nosotros, si ustedes quieren entrar con nosotros al reino, tienen que ser como nosotros.
Nosotros los fariseos y los escribas somos el ideal de Israel. Somos los hijos predilectos del verdadero Israel. Ustedes tienen que ser como nosotros para ver si entran en el reino. Y pídanle a Dios que los haga. O sea, ellos de verdad se creían la mamá de Tarzán. Ese era el problema. Ese era el problema, ¿no? Por eso es que Jesús los pone. En términos más conceptuales, este era el problema. La ley de Dios había sido dada por Moisés. Ellos se creían igual o superior a Moisés, al punto de decir, nosotros no recibimos la ley, nosotros somos la fuente de la ley. Y ese es un problema, porque estaban quebrantando el primer mandamiento. Ellos creían, en algún sentido, ser Dios. ¿No? Entonces, era importante poner este marco contextual para que entiendan con qué estamos lidiando acá. Cuando Jesús habla esto, no estamos hablando con un par de pastores por ahí que predicaban bonito. No, estamos hablando con gente corrupta, de verdad, que se creía en algún sentido Dios. Este es el punto, ¿ok? Vamos directo al mensaje original. Ahí en su bosquejo, ahorita voy a entrar a los puntos que les puse ahí. Número 1, la sal y la luz, ¿verdad? Este es un mensaje de aprobación, ¿sí? Es un mensaje de aprobación, pero también es un mensaje de demanda, ¿ok? Jesús les está diciendo, sí, ustedes ahora son licenciados, compórtense como lo que son. O sea, les está elevando el perfil, pero al mismo tiempo les está diciendo, les elevo el perfil, pero se deben comportar de acuerdo a eso. Si no, ¿para qué les elevo el perfil? De nada sirve que ustedes ahora sean la sal y la luz del mundo si no se van a comportar como tal. Esto es lo que mucha gente no entiende de la teología reformada. Algunos creen que simplificamos mucho las cosas, pero realmente los reformados entendemos que cuando el Señor nos levantó de nuestra mortandad de pecado y nos trajo a la vida con Él, nos dijo, ahora que estás vivo conmigo, te tienes que comportar como lo que eres. Entonces hay una responsabilidad aún más grande, ¿sí? Por eso es que esto es una aprobación. Ustedes son la sal y la luz, pero también es una demanda. Compórtense como tal. Una demanda que al mismo tiempo es una maravillosa exhortación y motivación. Miren, yo no estoy en contra del movimiento motivacional. Yo no estoy en contra. Pero yo sí he entendido una cosa. La motivación más grande que un ser humano puede recibir es una orden de Dios. La motivación más grande que uno puede recibir es la ley de Dios. Generalmente uno dice, si es que una ley no siempre es bien recibida. Si alguien me ordena y me dice, esta es la ley, esto es lo que tiene que hacer, generalmente el ser humano responde como, no quiero, qué difícil, ¿por qué me ponen estas tareas? ¿Por qué me ponen que tengo que hacer? Porque, en efecto, aquel que no ha sido regenerado por el Espíritu lo entiende así. Aquel que no ha sido regenerado por el Espíritu entiende que la ley y la orden de Dios es una carga fatigosa que cae mal cumplir. Pero vamos a ver más adelante cómo el salmista lo pone y dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y tu ley es mi delicia todo el día. Es decir, aquel que entiende lo maravilloso de la ley de Dios, entiende que cumplir con la ley de Dios es algo maravilloso. Es una carga fatigosa. Hay que cambiar el entendimiento. Por eso es que se necesita que la persona sea salva, sea regenerada para entender que las leyes de Dios no son cargas, son cosas excelentes y maravillosas que tocan hacer. De eso se trata, ¿sí? Cuando pescadores y aldeanos que están escuchando esto, algunos de ellos expolíticos, ¿no? Porque ahí habían algunos recaudadores de impuestos como Mateo, como Zaqueo más adelante, ¿no? Que en algún sentido tenían que ver con el tema político y todo lo demás. Ahora ya no se dedicaban a eso, ahora seguían al maestro. Escuchan estas palabras de aprobación y exhortación. Es como que el mundo se les hubiera sacudido, ¿sí? Nadie les hablaba así. Nadie les decía, tú eres la sal del mundo, tú eres la luz del mundo. No, cuando iban con los fariseos les decían, ustedes no son nada, ustedes están mal.
traigan más bien sus sacrificios, a ver si Dios los perdona. Miren cómo viven esto y lo otro. La gente no les hablaba elevándoles el perfil, al contrario, buscaban apacharlos. Y si los fariseos les hablaban así, imaginen cómo les hablaban los soldados romanos. Los soldados romanos le hablaban a la gente y decían, ustedes son nada, ustedes son esclavos. Nosotros somos los que mandamos aquí. Entonces de repente sale un maestro y les dice, olviden eso, ustedes son la sal y la luz del mundo. Les sacude el mundo, los pone de cabeza, porque nadie les estaba hablando así. Cuando Jesús estaba declarando a sus discípulos como sal y luz, los estaba promoviendo, ¿sí? Puedo imaginar en la mente de Pedro y los discípulos las palabras de este pasaje. Y cuando llegamos a Hechos, capítulo 2, 14, dice que entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y empezó a dar un gran discurso. ¿Y cuántos se convirtieron ese día? Como 3,000. Yo puedo imaginar cómo Pedro en ese momento, cuando el Espíritu viene y todo lo demás, ¿y ahora qué hacemos, verdad? ¿Qué es esta locura? Recuerda, Pedro, y dice, vosotros sois la sal y la luz del mundo. El maestro nos dijo eso. Se para y habla con autoridad. Y dice más adelante en el libro de Hechos, y se admiraban porque decían, estos eran pescadores, ignorantes. ¿Estos dónde estudiaron? ¿La escuela de qué fariseo, de qué rabino? Ninguna. Estos son ignorantes. Y miren cómo hablan. Pedro y Juan y los demás, Felipe, entendieron el mensaje. No, nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y tomaron el lugar que les correspondía. Por eso repito que las palabras de Jesús no fueron palabras para animar, no fueron palabritas de una palmada en la espalda. Sí, hombre, no te sientas mal. No, te han dicho los fariseos esto, te han dicho los soldados romanos esto, pero no, yo te digo que tú no eres eso. Ahora, Jesús no estaba motivando, Jesús estaba cambiando la naturaleza de la audiencia. Una cosa es animarte con ciertas palabras, pero otra cosa muy diferente es cambiar tu naturaleza, que era lo que estaba sucediendo acá. Cuando Jesús los sentencia positivamente y les dice, vosotros sois la sal y la luz del mundo, los estaba transformando en su interior. No era un mensaje motivacional, era una palabra tan poderosa que renovaba la naturaleza de la audiencia. Eso es lo que estamos viendo acá. Al igual de importante, debemos señalar lo radical de las palabras de Jesús. Y ahí les puse en su bosquejo, porque al mismo tiempo el que promueve les advierte lo contrario. No sé si logran ver ahí cuando les puse, ustedes son la sal, pero en mayúsculas. ¿Lo ven ahí? Ok, este es un mensaje radical. Ustedes son la sal, pero si no son la sal, entonces serán echados fuera y hollados por los hombres. Les repito, este es un mensaje que cambia la naturaleza. Y si ustedes no lo creen, si ustedes no lo entienden, no lo aceptan, no lo reciben, dice Jesús, entonces no van a hacer lo que yo digo, van a hacer exactamente todo lo contrario, lo que los fariseos y lo que los soldados romanos dicen de ustedes. Ahí se van a quedar esclavos por el resto de sus días. Pero si me creen, si ponen su fe en mí y lo que yo les digo, ustedes van a hacer todo lo contrario a lo que la cultura les ha dicho. Aquí vemos que para Jesús no existe neutralidad. Por eso en apologética le llamamos el mito de la neutralidad, porque es un mito, no existe el estar a medias. O recogemos con él o desparramamos. O estamos con él o no estamos. No hay un término medio. Es cuando el doctor Steve Tonini predicaba sobre Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? Sale de Egipto y la primera parada donde están reunidos y Dios habla al pueblo por medio de Moisés, el primer concepto que les deja en claro es, ustedes allá eran propiedad de Faraón, ahora son propiedad mía. En otras palabras, israelitas, ustedes siguen siendo esclavos. La única diferencia es el amo. Allá era Faraón, aquí soy yo. Esto es lo que Jesús está diciendo. ¿Ustedes son la sal que aviva el fuego o son la sal que tiramos en el camino para apacharla? No hay otra opción.
Este es lo radical de su mensaje. ¿Por qué los discípulos estuvieron dispuestos a sufrir por la causa de su maestro? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué los discípulos estuvieron dispuestos a ser latigueados? Santiago, algunos creen que con un palo que tenía en los métodos de tortura del primer siglo, eran palos fuertes de madera, grandes, como un bate, digamos, de béisbol, lleno de espinos y cosas punzantes. Y cuando alguien lo sentenciaban a muerte, le pegaban con esos palos en la cabeza y en la cara para asegurar que morían, ¿sí? Cuando solo los querían provocar dolor, pero no matarlos, los latigueaban en la espalda y en otras partes del cuerpo. Pero cuando los condenaban a muerte, y algunos métodos de tortura y muerte violenta eran así, eran con esos artefactos que destrozaban la cabeza y la cara. Algunos creen que Santiago fue muerto así, que le pegaron con eso en la cabeza y lo dejaron venir como de 3 pisos en un edificio del templo, ¿no? Y lo mataron. ¿Por qué los discípulos estuvieron dispuestos a morir de esa manera? Porque desde el inicio el maestro puso las cosas en claro. ¿Ustedes son o no? Por eso es que los discípulos dijeron, ok, esto va en serio. Más vale que entremos en serio. Y si nos toca morir, pues nos toca. Y si pónganse a pensar, ese es uno de los grandes problemas de una gran mayoría de cristianos hoy, que creen que de verdad Dios a veces juega en serio y a veces no. Muchos cristianos creen que Dios a veces juega un partido formal con árbitros por fuera del lugar y todo, y a veces una chamusca por allá en el campo de la colonia. No, para Dios siempre esto es en serio desde el principio. Para el maestro, para Jesús es, yo soy tu dueño. Todo lo que tú haces el resto de tus días es para mi gloria. Y si no vives así, te desecho. Sí, el mensaje del cristianismo es amor, justicia, es paz, es que Dios nos ama, perfecto. Pero ese amor implica esta radicalidad. Los discípulos dijeron, bueno, si me toca morir, pues muero. Porque entendieron esto, o somos sal o no somos sal. Y esto debe de hablar a nosotros hoy en nuestra vida. Vamos avanzando en este gran bloque del Sermón del Monte. La audiencia de Jesús en ese momento operaba sobre un principio que el doctor Kenneth Gentry Jr. llama el principio de catástrofe. ¿Cuál era el principio de catástrofe? El principio de catástrofe era aquel principio que decía que las cosas suceden de la noche a la mañana. ¿Sí? Como por ejemplo, de repente está todo tranquilo y de repente empieza un temblor un terremoto de 7 puntos tal en la escala de Richter y empieza a sacudirse todo. O sea, hace 2 segundos todo estaba tranquilo y ahorita todo se está moviendo y todo se está cayendo. Ese es el principio de catástrofe, de romplón, de la nada. Mucha gente en el primer siglo vivía de esa manera. Estaba acostumbrada en algún sentido a vivir con el principio de catástrofe. ¿Qué significaba? No sé si se recuerdan, creo que lo hablamos en el grupo en casa cuando estamos en el tema de la providencia y hablamos sobre aquella escena de Belsasar, ¿se recuerdan? Que él estaba haciendo en el libro de Daniel, estaba haciendo un gran banquete y una gran fiesta y aparece la mano y escribe en la pared y dice que esa misma noche entraron los medos y los persas, lo mataron y conquistaron a Babilonia. Ese era el principio de catástrofe. La gente estaba acostumbrada a eso. Hoy estamos en paz, mañana entró el ejército contrario y la realidad cambió. Así, de la noche a la mañana, violentamente. La gente vivía con eso. Entonces, cuando la gente se le anunciaba en las sinagogas, el reino está cerca, el reino ya viene el Mesías, ellos esperaban eso, un principio de catástrofe. Ok, en cualquier momento entra nuestro Mesías en su caballo, con su espada, sus ejércitos, ¡pum!, quita a los romanos. Ellos esperaban eso, ¿sí? De la noche a la mañana. Cuando Jesús viene y dice, yo soy el Mesías, pero yo no trabajo por el principio de catástrofe, la gente dice, momento, entonces, ¿cómo funcionas vos? ¿Cuál es tu onda vos, Mesías, que decís que sos Jesús,
que vos sos el rey y Mesías. ¿Cómo funcionas vos? Entonces Jesús empieza a hablar en parábolas. Mateo 13, ¿no? Y dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que empieza a crecer poco a poco. El reino de los cielos es como la mujer que puso en 3 medidas de harina, puso levadura, que hasta que leudó toda la masa. Entonces Jesús empieza a hablar de un principio contrastante al principio de catástrofe. La gente esperaba el cambio de una vez. Jesús dice, conmigo el cambio es gradual. Entonces aquí hay 2 ideas, 2 conceptos, cuando lo reconocemos en el estudio de estos pasajes del Nuevo Testamento. El principio de catástrofe versus el principio del gradualismo. El reino de Dios no se impuso de la noche a la mañana. El reino de Dios se ha ido imponiendo a lo largo del tiempo de manera gradual. Gradual. No sé si les compartí a ustedes aquel documental de posmilenialismo, pero lastimosamente solo está en inglés, de nuestro hermano Nathan Anderson allá en Chile. Él hizo un documental como de 2 horas sobre el tema del posmilenialismo y de la escatología. Y él habla como al final de los tiempos, pues creemos que el reino de los cielos va a triunfar, somos optimistas y todo lo demás. Y hay en ese video un pequeño clip que muestran con colores el avance del cristianismo en Europa, África y Asia durante estos 2000 años. Y van poniendo en una esquina del video, van pasando los años, ¿no? Año 1, 2, 10, 20, 200, 300. Y entonces en el videoclip está el mapa y el color blanco se va expandiendo a lo largo de toda Asia, luego Europa y luego África y todo lo demás, y se va expandiendo. Este es el principio que estamos viendo acá, ¿sí? El principio del gradualismo, creciendo poco a poco. En otras partes de la enseñanza de Jesús vemos cómo Jesús ataca este principio de catástrofe en la vida de la gente, ¿sí? En la mente de la gente. Y lo que ya mencionamos de las palabras, de las parábolas. ¿Por qué mencionamos esto? Porque cuando Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, parte de lo que acabamos de leer ahí, era porque cada vez que un imperio conquistaba una ciudad, el cambio era repentino. Creo que les puse allí una frase de un hermano que se llama David Chilton, ¿sí? Ahí en sus bosquejos. Dice, algo similar a esto se encuentra en los tratados de protectorado del antiguo Medio Oriente. El rey victorioso impondría un tratado o pacto al rey conquistado, el vasallo, y a todos los demás bajo la autoridad del vasallo. Se redactaban 2 copias del tratado, como en los contratos modernos, y cada parte colocaría su copia en la casa de su Dios como un documento legal que testificaba la transacción. Imaginémonos esto. La ciudad está amurallada. Las puertas están cerradas. El ejército invasor está intentando botar las murallas y el ejército defendiente está en las murallas tirando flechas y lanzas y piedras y con tal de que no quiebren las murallas. El ejército invasor gana, bota las murallas, bota las puertas y entran y matan a todos los soldados que están adentro hasta que todos se rinden. Bueno, los conquistamos. Entonces el rey invasor entraba triunfal y esta es la imagen de Apocalipsis 5. Porque dice Juan y escribe que de repente vi un rollo que estaba escrito de adentro y de afuera y no había quien era digno de abrir sus sellos. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces el rey, el que conquistaba la nación, entraba y al rey conquistado le entregaba, adivinen qué, un rollo escrito por dentro y por fuera con unos sellos. Entonces el rey conquistado entendía que tenía que agarrar el rollo. ¿Qué era ese rollo? Eran las nuevas leyes que iban a gobernar en esta ciudad que ahora acababa de ser conquistada. Y entonces el rey conquistado rompía el sello del rollo, lo leía y decía, me rindo, nos ganaste, nos conquistaste. Agarraban ese tratado y lo ponían en el altar del Dios que tuviesen y le proclamaban al pueblo conquistado, pueblo que antes eran libres, ahora son esclavos del que nos acaba de conquistar,
esta es la nueva ley. Ese era el principio de catástrofe. La gente, cuando Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley y los profetas, la gente dice, momento, o sea, ¿no veniste a cambiar las cosas de romplón? No. Porque la diferencia con Jesús es que Jesús no trajo una nueva ley. La ley ya la había dado. ¿Qué es lo que está haciendo en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Sermón del Monte? Muchos teólogos concuerdan en el que Jesús está en el Sermón del Monte dándole el significado pleno a la ley que ya se había dado siglos anteriores. Jesús estaba diciendo, todo lo que los fariseos, los saduceos, escribas y todos esos les han dicho acerca de la ley, está mal. Yo traigo el significado pleno a la ley. Por eso es que Jesús dice, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que he venido a cumplirla. Es decir, a darle el significado pleno. Lo que ustedes se suponen que deberían de haber sabido, pero con negligencia no lo han hecho. Es una demanda seria, ¿no? Jesús está indicando que su ley ya está en la tierra. No hay un cambio de ley, más bien un cumplimiento de la misma, porque no había nadie que la podía cumplir a la perfección. Él, como Mesías, rey conquistador, no tenía necesidad de abrogar la ley y proveer una nueva. Él no tenía que hacer eso. Dios se había encarnado. Frente a ellos estaba el dador de la ley, aquel que la cumplía perfectamente. La enciclopedia de Hechos Bíblicos, creo que ahí se los puse, dice, si miramos más allá de las apariencias, podemos armonizar las acciones de Jesús con el Antiguo Testamento en cada paso. Todas las escenas que leemos en el Nuevo Testamento, todas las escenas cuando los fariseos y los saduceos quisieron poner a prueba a Jesús. ¿Y qué? ¿Damos tributo al César? Mira, aquella mujer se quedó viuda y el hermano se metió con ella y ese hermano también murió y ninguno tuvo hijos. ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿se recuerdan? A Jesús le tiraban todos estos ataques de la ley. En cada uno de esos podemos armonizar cómo Jesús cumplió la ley. Ninguno de nosotros hubiese podido hacer eso, solo él. En otras palabras, aunque su reino estaba siendo inaugurado, es decir, con su venida, con su primera venida, y la costumbre de cuando un rey nuevo venía, había un cambio de ley. Esto es diferente. El rey vino y empezó a cumplir la ley que ya había dado. No la estaba cambiando, ¿sí? Y en este caso así sería. Para asegurar este hecho, hace uso de un lenguaje hiperbólico. Esto es una exageración. El verso 18, el capítulo 5 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto es lenguaje exagerado o hiperbólico. Jesús no está diciendo la destrucción del cielo, la destrucción de la tierra. Algunos interpretan, los futuristas interpretan eso. Ok, sí, la tierra se va a destruir. El mismo Jesús lo está diciendo. Pero Jesús aquí no está hablando de manera literal, no está hablando de la destrucción del planeta Tierra. Algunos teólogos dicen que aquí está hablando de la destrucción del templo. ¿Por qué? ¿Alguien se recuerda? A ver si se recuerdan, si han leído el Antiguo Testamento. ¿Qué había dentro del templo? Dentro del templo habían querubines, habían palmeras de oro y había una representación del jardín del Edén en todo el interior del templo, con oro y piedras preciosas. Por eso que el templo era valiosísimo para ellos. En algún sentido, para la cultura y mentalidad judía, el templo significaba o era una representación del cielo en la tierra. Entonces algunos teólogos dicen, hasta que, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota de la ley pasará, ni una tilde de la ley pasará. Ok, Jesús estaba hablando de la destrucción del templo. Sí, pero yo no me quedo con esa interpretación, sino que creo que es un lenguaje hiperbólico. El punto de lo que Jesús está diciendo aquí es, miren, aunque se destruyese el cielo y la tierra de manera literal, mi ley no se va a destruir. Mi ley no pasará.
Mi ley es tan firme que aunque se destruyese todo lo que ustedes pueden ver, tocar y palpar, mi ley no se destruiría. Es simplemente un lenguaje muy exagerado, ¿no? Un lenguaje muy exagerado. Como cuando el que usan las esposas para querer regañar a uno, pero no necesitamos eso. Miren, la eternidad de su ley está implícita en estas palabras, ¿ok? Y gracias a esto su audiencia original entendió. Luego Jesús lanza con más intensidad, con la máxima intensidad, las siguientes palabras. Y está en el verso 20. Porque os digo que el inicio de esa declaración hace que levantemos nuestras cejas, que hablamos nuestros ojos. Y dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, o escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como quien dice, te lo advierto de una vez. O superas el estándar de los fariseos o no entras. Lo que Jesús está enseñando puntualmente es a cumplir lo que Él demanda, no lo que los fariseos demandan. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Quienes habían agregado cargas pesadas a la ley eran los fariseos. Escuchen lo que dice Mateo 23:4, en aquel discurso en donde Jesús está reprendiendo a los fariseos. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos decían, sí, hagan esto y aquello, pero los fariseos no lo hacían. ¿Sí? La manera en la que los fariseos habían manoseado la ley a su gusto y antojo entraba en confrontación directa con lo que había establecido Dios en Deuteronomio 30:11, que dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Dios había dicho, esta es la ley, pero no cuesta. ¿Saben por qué? Porque yo estoy con ustedes. Pero los fariseos habían cambiado eso. En el Nuevo Testamento, en el primer siglo, le habían dicho, la ley de Dios cuesta mucho cumplirla. Y tienen que hacer esto y aquello. Ellos, hipócritas, porque ellos no cumplían con eso. Pero demandaban que la gente cumpliera. Y hacían la ley de Dios pesada para la gente. Cuando el Antiguo Testamento decía, esto no es difícil para ti, porque la ley está en tu boca y en tu corazón. Y por eso el salmista escribe, y hoy perfectamente Dani y Eunice nos ayudaron con esa alabanza, tu ley perfecta es, que transforma el alma, dice el Salmo 19. Aunque la requisición de Jesús, el seguir a Jesús es una requisición alta y aparentemente difícil, la verdad es que cumplir con lo que Él demanda es un deleite, no una carga. Y ahí les puse textos claves. El Salmo 1, versículos 1 y 2, nos ayuda a entender esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Miren lo que dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No dice, en la ley de Jehová está su carga, su fatiga, su dificultad, su rutina y su estrés. No, en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y pongo el Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces, esto es paradójico. ¿Se recuerdan qué significa la palabra paradójico? Es una aparente contradicción, pero con los ojos de la fe hace sentido. La requisición de seguir a Jesús como discípulos es alta. Parece difícil, pero al mismo tiempo cumplir con esa requisición es un deleite. Yo me lo imagino como, me gusta ver los Juegos Olímpicos, aquellos que llevan esa vara gigante y van corriendo y la ponen y saltan, ¿sí? Y cada vez les van poniendo la barra más alta, ¿no? Y los cuates. Y cuando topan la barra y se caen, los descalifican. Yo me pongo a ver algunos videos de los entrenamientos de estos cuates, ¿no? Porque saltan a más de 6 metros, ¿no? Y entonces se nota como, y no llegan, ¿va? Y intentan otra vez y no llegan. Es difícil. Pero en una de tantas logran saltar, ¿verdad? Hasta arriba y hasta se curvean, no sé cómo, y no tocan la barra. Y cuando los toman en cámara lenta,
cuando pasan esa barda, se les nota en la cara, ¿no? No han caído al suelo y los patas están. Esa es una buena ilustración de lo que significa seguir a Jesús. Cumplir con lo que significa ser un discípulo de Cristo es alto. Es una barda alta. Hay que trabajar, hay que entrenarse, pero conforme nos vamos entrenando, lo estamos disfrutando. Y en el momento en el que llegamos a cumplir con eso, o mejor dicho, en el momento en el que lleguemos a cumplir con eso, sea el día de nuestro perfeccionamiento, el día que muramos, cuando estemos con Él, tal vez, será como saltar esa barra y estar celebrando y decir, lo logramos, porque Él nos lo permitió hacer. Entonces, es paradójico, porque así como es difícil de llegar al estándar, se disfruta. Y este es un llamado bien importante para cada uno de nosotros, hermanos. Si no estamos disfrutando el llegar a ser como Jesús, hay un problema en nuestro corazón. Si ahorita el seguir a Jesús nos parece cargoso, difícil, fatigoso, si no estamos disfrutando el viaje, hay un problema en nuestro corazón. Lo que Jesús está diciendo aquí es difícil, pero es alegre, pero se disfruta. Por esta razón, Jesús estaba requiriendo que sus discípulos superaran con creces la justicia de los fariseos. De eso se trataba. Y eso solo podía ser posible si se apegaban a lo que Jesús decía. Al final de su bosquejo les puse una aplicación o una serie de aplicaciones, porque podríamos analizar muchísimo sobre esto en términos teológicos, pero aterricémoslo a nuestra situación, ¿sí? Hemos sido bautizados y hemos sido identificados como discípulos de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Por lo tanto, esto es para nosotros, porque el sermón del monte fue para sus discípulos. Eso es para nosotros hoy. Somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. ¿Qué sucede hoy cuando lees este pasaje? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes cuando lees este pasaje? Sería muy triste si cada vez que lees este pasaje, espero que ya lo hayas leído varias veces, no saltes a la vida como un seguidor de Cristo. Sería muy triste que después de leer este pasaje y entender este pasaje, no salgas de aquí con ganas de seguir a Jesús. Sería muy triste. Por favor, permítanme insistir. No lean este pasaje como palabritas de ánimo. Sí. Ese pastor hoy me animó. Voy a ir a hacer mi trabajo mejor mañana. No. De nada serviría este mensaje si solo significara esto. Este pasaje tiene que significar para ti un cambio de naturaleza, ¿sí? Un cambio de naturaleza. No es un mensaje motivacional, es un pasaje que transforma la naturaleza de las personas. ¿Qué pasaje no? Todo pasaje de la Escritura es para esto. Debido a que lees esto y ahora lo lees con este entendimiento, las palabras de Jesús toman una aplicación. Que tu luz, tu entendimiento, tu transformación alumbre delante de los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Que cuando te levantes y empieces a trabajar, a relacionarte con tu familia, traigas ese sabor que solo la sal puede dar, ¿sí? Que cuando entres en una reunión de trabajo, aunque sea por Zoom, ¿verdad? Que tu luz alumbre en la oscuridad, que lamentablemente la gente está viviendo en su pecado y que vean en ti algo y digan, ¿qué te pasó? ¿Por qué brillas? ¿Por qué me dan ganas de estar contigo? ¿Por qué me dan ganas de platicar contigo? Y que en ese momento voy a insistir de nuevo, como lo hemos estado haciendo en esta congregación. Por eso ponemos ahí, ¿se recuerdan las cubetas del pescador? Para que entremos y veamos las cubetas del pescador y cuando alguien nos pregunte, digamos, es momento de pescar y abramos nuestra boca, porque soy discípulo de Cristo y tengo gozo y fe. Te puedo hablar de Jesús, te puedo invitar a la salvación, te puedo invitar para que entiendas el perdón de tus pecados, que tengamos, eso es lo que es ser luz, eso es lo que significa ser sal. El llamado a cumplir con la ley de Dios, de nuevo, no provoca fatiga, no provoca angustia, provoca deleite y descanso.
Aquellos que aman la ley de Dios aborrecen la ley de los hombres. ¿Ok? Y aquellos que entendemos la ley de Dios, cuando viene alguien y nos impone una ley que no es cabal como está en la escritura, decimos, momento, me están metiendo gato por liebre, ¿ah? No, esta ley que me están dando no es de acuerdo a la palabra de Dios. Es una muy buena aplicación, ¿sí? Y nuestras leyes, como las leyes del reino, tienen que sobrepasar tienen que sobrepasar las leyes de los fariseos. ¿Cómo aplicamos eso hoy? Bueno, básicamente, sabernos los 10 mandamientos. Cuando un maestro en el instituto que yo tengo el privilegio de dirigir, hay un maestro que siempre habla del Antiguo Testamento y una de las, cuando llegamos al Pentateuco, ¿no? Una de las cosas que le preguntan a los alumnos, ¿todos son cristianos? Sí. ¿Cuánto llevas tú de ser cristiano? 10 años. Yo nací en un hogar cristiano. Yo llevo 20 años de ser cristiano. Qué bueno. Dame los 10 mandamientos de memoria. Hagámoslo fácil, pues. No abran la Biblia, escríbanlo. Les voy a dar unos minutos. Bueno, examinemos, dice. Entonces, ¿cuántos? Aquí están los 10 mandamientos y los ponemos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imágenes, etcétera, etcétera. Aquí están los 10. ¿Cuántos tuvieron 6 buenas? ¿Cuántos tuvieron 5? Uno que otro. ¿Cuántos tuvieron 3? Todos. Pero nadie pasa de 5 o 6. Esto es un punto bien importante. Cuando decimos que nuestra justicia supere la de los fariseos, los 10 mandamientos los deberíamos de saber de memoria. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Eddie nos dio aquella clase de bibliología? ¿Cuánto se saben todos los libros de la Biblia de memoria? ¿Los puedes decir en menos de un minuto? Sexo, Levítico, lo debemos de saber así, porque es la palabra de Dios. Hay que dedicar por lo menos unos 15 minutos antes de dormir para memorizar, para volver a recordar. Recordemos, ¿cuál es el primer mandamiento? El segundo. Eso es superar la justicia de los fariseos. Y una vez lo tengamos en la mente, cumplir. Bueno, tengo que hacer esto y lo otro. ¿No quebranta ningún mandamiento? No, estoy honrando al Señor, esto no es un ídolo, estoy honrando a mis padres, ¿sí? Lo que estoy haciendo está bien porque está de acuerdo a los 10 mandamientos. Y por eso tenemos 10 dedos. No es que alguien haya ido a la guerra y haya perdido uno que otro, pero de ahí tenemos 10 dedos para recordarnos los 10 mandamientos. Eso es lo que es superar la justicia de los fariseos. El estándar de Dios requiere que sus discípulos tengan la ley de Dios en alto, ¿sí? Lo amplio y a la vez detallado de la ley nos recuerda que Dios no está jugando. Esta es la manera de operar de Dios. La ley puede ser al mismo tiempo pesada para el pecador. Para el pecador la ley sí es, qué fregado, ¿verdad? Por eso les puse ahí, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, son los que matan a sus papás, y los matricidas, los que matan a sus mamás, para los homicidas, para los que matan a todos los demás que no son su papá ni su mamá, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para todos estos, la ley de Dios es, no la quiero obedecer. Por eso es que cuando le decimos a alguien que es homosexual, estás en pecado, eso va en contra de la ley de Dios. Se alteran, ¿verdad? Y literalmente se ponen locas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en contra de la ley de Dios. Porque la ley de Dios es en contra de ellos. Los acusa. Pero a nosotros no. Para nosotros es un deleite. Qué paradójico. Esa misma ley para nosotros es wow, qué maravilla. Y para ellos es la misma ley. El problema es el pecador. ¿Cómo puede ser nuestra justicia superior a la de los fariseos? Les puse varios puntos ahí. Primero, nosotros no somos separatistas. Buscamos la unidad. ¿Sí? Dice 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Algo que estamos buscando hacer, no solo en nuestra iglesia local, sino con la familia de iglesias a la que pertenecemos. ¿Sí? ¿Se recuerdan el video que hicimos y les mandamos, verdad? Que decíamos, hermanos, esta es una nueva plantación, una iglesia en la ciudad de Guatemala, estamos con ustedes. De verdad que se me ha olvidado enviarles los correos electrónicos que recibí de Pakistán, de India,
de Zimbabue, de Zambia, todos los hermanos escribiendo, estamos con ustedes, qué alegría. Y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas saber que hay como unas 30, 40 iglesias a las que pertenecemos, que tal vez no vemos, pero estamos en unidad con ellos. En esta familia de iglesias tal vez que llegaremos a ser, si mucho, 1000 miembros en todas las iglesias, porque todas las iglesias a las que trabajan con nosotros son muy pequeñas. Tal vez 1000, pero esos 1000 ejemplifican esto, el mismo sentir, la unidad. No somos fariseos, no somos separatistas, al contrario, buscamos la unidad. Dice 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Efesios 4:3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, la primera aplicación, buscar unidad. ¿Cómo puedo yo buscar unidad? Bueno, aquellos que estamos casados, tenemos que recordar aquel principio de una sola carne. Si hemos tenido algunos problemas con nuestras parejas, con nuestros cónyuges, es nuestra obligación delante de Dios recuperar la unidad. Si hay separación entre nosotros y nuestros hijos, porque nos enojamos, porque esto, porque lo otro, es nuestra obligación buscar la unidad familiar. Luego venimos aquí los viernes y los domingos y buscamos la unidad de la iglesia local. Luego de que estamos en unidad en la iglesia local, buscamos la unidad con las otras iglesias. Ese es nuestro espíritu. Por eso es que no somos fariseos. Esa es la aplicación que hay que buscar. Segundo, no le agregamos a la ley de Dios. Al contrario, nos gobernamos bajo ella. Gálatas 1, versículo 9 dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario o una ley contraria a la que recibisteis, sea anatema. No buscamos una ley diferente, sino que nos gobernamos bajo la ley de Dios. No fundamos otra religión, no otro cristianismo. Fundamos lo que Él nos ha llamado a fundar. Tercer punto de aplicación, nuestras interpretaciones no las consideramos al mismo nivel que las de la palabra de Dios. Estudiamos, preguntamos, discutimos para que nuestra interpretación de la escritura dependa de la escritura misma, no de nosotros. Aquí, personalmente, me apego a los estándares de la Confesión de Westminster y creo que ahí se los puse en el capítulo 1, artículo 9. La regla infalible de interpretación de la escritura es la escritura misma. Por tanto, cuando hay duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, el cual no es múltiple sino único, debe investigarse y entenderse mediante otras partes que hablen más claramente. Y otra cosa que les he compartido acá es que yo intento traducir estos mensajes al inglés, por lo menos mis exégesis, mis bosquejos, y se los mando al doctor Steve Tolini, el cual los revisa. Y me dice, mira, quítale esto, agregale aquí, porque es necesario que estemos bajo esa cobertura. Que no estamos hablando aquí lo que a nosotros se nos ocurre, sino lo que ha sido en algún sentido ya investigado o aprobado. Esa misma confesión de fe nos remite a 2 de Pedro 1, 20, 21. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El cuarto punto de aplicación, no buscamos gloria y reconocimiento para nosotros mismos, sino que para nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, los escribas y todos estos buscaban gloria para sí mismos. Nosotros buscamos lo que hemos llamado aquí soli deo gloria, solo a Dios la gloria. El quinto punto de la reforma protestante que estuvimos hablando hace unos viernes. El quinto punto es que nuestro celo por la ley de Dios no degenera en un legalismo. En efecto, observamos la ley de Dios y la aplicamos el todo de nuestra vida, pero nunca llegamos a ser legalistas. Ahí les puse una frase de nuestro hermano Gary DeMar, si no estoy mal, en su libro God and Government, Dios y el Gobierno. La escritura debe ser ese punto de referencia para la administración de la justicia. Nosotros no llegamos a una legalidad, sino que llegamos a la interpretación de la ley de Dios para aplicarla a todas las áreas de nuestra vida. Mis hermanos, nuestra justicia como discípulos es superior a la de los fariseos y a la de los escribas. ¿Saben por qué? Primero, porque no es nuestra, nos fue regalada. La justicia que hay en nosotros, como les dije al inicio, fue transferida de Cristo a nosotros. Y por eso es que nosotros somos justos y justificados. Pero miren cómo lo pone Jeremías 23, versículo 6. En sus días será salvo Judá. ¿Quién es Judá? Nosotros. Nosotros somos Judá. E Israel habitará confiado. Díganme si no habitamos confiados. Y este será su nombre con el cual llamarán Jehová
justicia nuestra. ¿Por qué nuestra justicia supera la justicia de los fariseos? Porque no es nuestra. Porque nuestra justicia es nuestro Señor. Miren, y si me dan más tiempo, seguimos hablando. Así que pongámonos de pie, por favor. Vamos a cantar nuestra doxología y vamos a tener la benedicción. Al final de este bosquejo están las letras de la doxología. Cantemos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío lores te dará. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Padre Celestial, como ministro ordenado en esta congregación, yo extiendo mis manos sobre los miembros de esta congregación, rogándote tu bendición y que con tu mano providencial los sostengas, los ayudes a ser tus discípulos día a día, que conforme vayan avanzando en el tiempo puedan ser aún más santificados y purificados y regenerados por tu Espíritu. Ruego para que tú les bendigas y les prosperes en todo lo que hacen. Y te ruego que para el siguiente día que nos reunamos podamos testificar no solo de que nos has bendecido, sino de que hemos abierto nuestra boca para traer a otros a tus pies, para que puedan experimentar tu salvación como nosotros la experimentamos hoy en esta congregación. Yo ruego que bendigas a estos hermanos y los lleves con bien a sus hogares y que cuando nos volvamos a reunir podamos testificar de las maravillas de tu ley, de tu grandeza, de tu bondad, Dios, dueño de todo lo que existe. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos miramos el viernes a las 7 de la noche. Esta semana sí lo vamos a hacer en la casa de Dani y Eunice, creo yo. Vamos a estar allá en el grupo en casa. Aquí afuera hay cafecito y pan dulce para romper la dieta. Dios les bendiga. Los que se conectaron en Zoom, nos vemos. No sé si está Narciso, Flori, Julio. ¿Quién más? Nuris. No, Nuris no está hoy. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos.